Muy buenas noches, estimados amigos. Es un gusto para nosotros empezar con este programa. Hablemos las plenas y doy la bienvenida pues a Araceli Suquilanda, quien va a tener el gusto de dar esta apertura. Sean bienvenidos, estimados amigos, a este su programa, Hablemos las Plenas, transmitido desde San Antonio de Pichincha, en la mitad del mundo, Quito, Ecuador. Hablemos las Plenas es un programa dirigido a todo público y, como su nombre lo dice, vamos a abordar temas actuales de interés general explicado por expertos de manera sencilla y directa. Nuestro equipo de trabajo está conformado por quien les habla, Araceli Suquilanda, abogada de profesión; Luis Cadena, él es ingeniero en contabilidad y el experto en todo lo respecto a temas tributarios y contables. Luis, muy buenas noches. Buenas noches con todos. Pues un gusto realmente empezar este nuevo emprendimiento y este nuevo proyecto que se llamará Hablemos las Plenas. Gracias, Darito, gracias, Edison, por la oportunidad. Y pues sí, trataremos dentro del espacio la explicación de los temas tributarios, contables, hacerlos hablando las plenas. Así que un gusto con ustedes. Arito, te doy el paso. Muchas gracias. Estamos con ustedes. Gracias, Luis. En la otra esquina, Edison Cadena. Él es magíster en seguridad y prevención de riesgos del trabajo y, como podrán darse cuenta, es el experto en temas de seguridad en general. Edison, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, mucho gusto nuevamente a todos los que nos están escuchando en este nuestro primer programa. Doy la bienvenida a todos y contento de empezar, como dijo Luis, con este emprendimiento en el cual estamos ejecutando. Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Y sin más, comencemos hablando sobre un tema de mucha actualidad y muy esperado respecto a la carrera que existe sobre la vacuna de la COVID-19, para lo cual hemos preparado un video. Y así va precisamente la carrera por la vacuna. En total existen más de 135 proyectos. 35 ya están en pruebas en humanos. De esos, 18 se encuentran en la fase 1, donde se aplican a un pequeño número de personas. 12 han pasado a la fase 2. En esta se experimenta con cientos de voluntarios todos, divididos en un par de grupos. Por ejemplo, jóvenes y adultos mayores. Si en ambos se logra por lo menos 50% de efectividad, entonces la investigación pasa a la fase 3. Y ya hay 4 en esta. Fase 3, la Universidad de Oxford, la acabamos de platicar, se anunció ayer, y otros 2 proyectos privados chinos. Uno es el que será aprobado en el personal sanitario de Sao Paulo, Brasil, y el cuarto es de una empresa australiana. En la fase 3, las vacunas se aplican a miles de personas y se espera a que se contagien en su vida normal. Los resultados se comparan con los de otro grupo al que le suministraron un placebo. Y si la gran mayoría tiene respuesta inmunológica y no generó efectos secundarios indeseables, pues entonces es aprobada por las autoridades sanitarias de cada país. También tendrá que contar con el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud. El problema es que esta fase, pues sí, es la más tardada y en la que buena parte de los proyectos se estanca. Además, hay un tercer proyecto conjunto de una compañía china y el ejército del gigante asiático. Los ensayos demostraron que es segura y que también genera respuesta inmune. Ya tuvo la aprobación del régimen comunista, pero se saltó la fase 3 y ahora será aprobada en 3 soldados chinos, para acelerar el proceso habitual. Ojo, la mayoría de la comunidad científica señala que la primera vacuna llegará a principios del 2021, pero luego hará falta su producción. Después, la producción masiva. Y después, lo más... Con respecto al tema del COVID y de esta carrera del COVID-19, pues no nos queda más que indicarles que en realidad lo único que se pide es que el país o la empresa que represente a X y país llegue con la vacuna ideal para que podamos nosotros salir de este grave problema que nos atañe no solo al Ecuador, sino al mundo entero. No se olviden que todo esto en realidad ha acelerado nada más que la pobreza y que ha afectado a todos los niveles, en todas las clases y estratos sociales, y realmente esto ha provocado el retraso a nivel mundial.
Ese sería mi comentario, Araceli, no sé Sí, qué yo quiero piensas tú. preguntarle a Luisito, ¿cuál será su opinión al respecto? A ver, yo considero que efectivamente el tema de la carrera se va a volver un tema de poder, porque definitivamente quien llegue a obtener este resultado positivo, pues va a tener un liderazgo indirecto a través del mundo, porque si bien es cierto, esto es una pandemia que nos afectó a todo el mundo, también hay que entender y tener claro que las grandes potencias son siempre las que se verán beneficiadas con el tema, como tú decías, en el tema de las empresas que desarrollen esto a través de su país. Y desgraciadamente nosotros estaremos a la cola de esperar un resultado, porque realmente la OMS está bastante preocupada sobre esto de lanzar la vacuna sin una prueba, sin un análisis, sin un estudio previo de qué es lo que va a suceder. Igual puedo comentarles que también es irresponsable lo que hace Putin, ¿no? Porque dice que una de sus hijas ya lo probó y que solo le dio una pequeña fiebre, pero no hay los estudios sobre qué es la realidad, porque no creo que un padre pueda exponer así tan libremente a este tipo de cosas que significan y que son graves, porque deberíamos analizar qué es lo que se va a botar al mercado para esta pandemia. Entonces sí, es una carrera, si se puede llamar, desbocada para encontrar una solución, pero yo desde mi punto de vista, y también no sé cómo tú ahí tú lo veas, es una carrera por el poder de saber que yo tengo el éxito, fui el primero y yo voy a lanzar bajo mis condiciones el poder dentro de esta enfermedad. No sé qué opinen ustedes, pero es mi punto de vista un poco irresponsable que está cometiendo las grandes potencias al querer intentar esto sin las pruebas adecuadas, ¿no? No sé, como les digo, te doy el paso ahorita, no sé qué opinas tú. Bueno, lo que se puede decir es que de alguna manera el mundo espera de una manera desesperada esta vacuna para poner fin a esta pandemia. Esperemos que como quiera que sea llegue la solución y acabe esta situación que nos está poniendo muy tensos a todos. Vamos a cambiar un poquito de tema al respecto y vamos a preguntar, en el mundo deportivo también tenemos novedades. Yo quisiera saber qué opinan, chicos, al respecto. ¿Qué novedades tenemos? Porque, como digo, estamos en este tema del COVID, en el tema de la precaución, de la distancia, de la mascarilla, de todas las prevenciones que se deben tomar, pero ya hubo un pequeño roce con hinchadas que empezaron pese a que hubo la previsión, se manejó esto del banderazo, que es decir, apoyar a los equipos. Y esto lo único que hace es complicar las cosas porque seguimos sin tener el cuidado que debe meditar. Y la idea de la Liga Pro es obviamente que la gente empecemos, me incluyo dentro de ese tema, empecemos a tener una distracción, aunque sin ir a los estadios, pero de volver a engancharnos con lo poco que se tiene ahora como distracción. Pero, insisto, nuevamente con ustedes van a coincidir conmigo que hay que tener cuidado, o sea, todo depende del cuidado, del control que tengamos, porque no podemos poner un policía atrás de toda persona, sino entender, si no hay que hacer esto, pues no lo debemos hacer y disfrutar del regreso, si se puede llamar, del campeonato. Entonces, yo como les digo, sin importar la puntuación y hablando a las plenas, como soy liguista, estoy contento de que estamos punteros, pero insisto, no es lo más importante, sino este caso de la prevención, o sea, la prevención porque los jóvenes, los muchachos no entienden que esto es grave, o sea, y se vio en los videos, se ve que hay bastante gente, sí hay alguna cantidad y tuvo que nuevamente estar la policía para el control. Entonces, un poco sí, las buenas noticias son esas, pero tomemos con pinzas qué es y por qué se está dando este regreso de la Liga Pro, Arito. Gracias, Luis. Muy buena tu opinión. Edison, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, al respecto, en realidad, como hemos visto y en definitiva, lastimosamente, se había hablado mucho del retorno y entendemos, en base a todo lo que ha sucedido, que es necesario reactivar la economía y todo lo demás, pero lastimosamente, y pudimos palparlo en el país, ya se vio en el Perú y se pidió por favor que no se haga aquí, pero lastimosamente en el Ecuador ya sucedió, en la ciudad de Quito, con el partido que hubo nacional, si mal no recuerdo. Realmente de una manera también irresponsable, en ese sentido, y de alguna manera se puede también ir determinando que las personas, los hinchas, debemos ser en ese sentido un poco más conscientes al intentar, más bien al apoyar este intento que existe por reactivar la economía y que nosotros pongamos el pie a los equipos, pues realmente es muy complicado, ¿no?
En ese sentido, si me permiten también entonces, una noticia que también salió y que es importante relevar en virtud de que yo, como parte de la seguridad y salud en el trabajo, les voy a comentar que el día 12 de agosto se realizó la reunión con el personal de la Asamblea Nacional y un grupo de personas de la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la cual formo yo parte, así también como otro tipo de personas, de profesionales en seguridad y salud en el trabajo, para hablar sobre la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El proyecto de ley que se está intentando lanzar y que para mi forma de ver es muy importante, ya que en el Ecuador no existe esta ley. Lo que sí ha habido es decretos, ciertos anuncios en lo que tiene que ver específicamente con entes de control como el Ministerio del Trabajo, como el Seguro General de Riesgos del Trabajo, pero más no como una ley, ¿no? Entonces, sí es importante esta situación para mí y de relevancia también, pienso yo, específicamente en lo que tiene que ver dirigido para los trabajadores, porque de una u otra forma, en realidad, el trabajo que nosotros hacemos como prevencionistas es directamente relacionado a evitar accidentes y enfermedades, pero al trabajador, y no dejar de lado también al empleador, por supuesto, ¿no? Ya que esta ley protege a todos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo sí quiero nuevamente reiterar mi apoyo a quienes están haciendo esta situación y por favor, pues no, esperar de la Asamblea Nacional en este sentido, que por favor se tome hincapié en esta situación y esta ley se pueda dar marcha inmediatamente. Bueno, en ese sentido vamos a pasar a un segundo bloque que le consideramos nosotros quizás el más importante y que tiene que ver justamente con la persona con quien vamos a entrevistar, con quien vamos a hablar las plenas, ¿no? Y en este sentido, quien va a hablar las plenas es Luis Cadena, nuestro invitado, que obviamente también forma parte de este panel. Y el tema central va a ser el anticipo al impuesto a la renta. Antes de darte paso, estimado Luis, quiero recordarles que por favor pueden hacer sus preguntas a nuestras redes sociales, al Facebook también de la Radio Mitad del Mundo, que está haciendo y que agradecemos que esté haciendo justamente de retransmitir este programa, nuestro primer programa. Asimismo, pueden llamarnos a través del WhatsApp al 09-835-09-271 para realizar las preguntas que sobre este tema ustedes tengan pertinente. Listo. Estimado Luis, ¿qué nos puedes tú comentar sobre, en definitiva, qué es el anticipo, pues, al impuesto a la renta? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Soy parte del panel, pero gracias por la invitación para formar el equipo, si hablamos del equipo técnico que va a hablar las plenas con ustedes respecto a temas de interés, hablados con sencillez, con tranquilidad y en un idioma muy claro para que todos entendamos. Primero agradecerles esa parte, insistir y agradecer a quienes nos están viendo, nos están escuchando a través del mundo, a través de la Radio Mitad del Mundo, y obviamente invitarles a que efectivamente hagamos las preguntas las plenas. O sea, las plenas es hablar sin mucha terminología tributaria, contable, sino a lo que entendamos. Para entrar en materia, lo importante es, ¿qué es el anticipo del impuesto a la renta? Pues es un adelanto que se genera de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, las empresas, para anticipar una ganancia futura que se genere dentro del periodo económico generado por el SRI. Las plenas. Del 1 de enero al 31 de diciembre nosotros generamos un ingreso en nuestros emprendimientos, de nuestras empresas, de nuestros negocios. Para eso, mensualmente, nos hacen una retención. ¿Sí? Nos hacen unas retenciones, eso se genera para el fin de año. Pero adicionalmente, el SRI contempló el pago del anticipo de impuesto a la renta. Es en base a una fórmula,
¿sí? Que uno anticipa y se paga esto en julio, en dos cuotas, en julio y en septiembre se paga el anticipo del impuesto a la renta. Pero sí quiero ser muy claro con ustedes y agradecerles nuevamente por este tema, porque ha habido muchos cambios y los contadores un poco estamos en este dilema de qué hacemos, cambiamos, hacemos y volvemos a reformularnos si hacemos o no hacemos. Entonces, es importante y yo les agradezco que hablemos, como les digo, a las plenas sobre este tema, porque va a haber muchas personas que nos estén viendo y escuchando y no van a saber qué mismo hay que hacer, si hay que hacer o no hay que hacer. Entonces, básicamente, ¿qué es el anticipo de impuesto a la renta? Es un pago adelantado que yo hago al finalizar, para que al finalizar mi periodo económico yo tenga un valor adelantado por pago. ¿Listo? Eso es básicamente el anticipo de impuesto a la renta. Gracias, Luisito. Ya tenemos la primera pregunta aquí, al WhatsApp. Pregunta Dalia. ¿Quiénes están obligados a declarar el impuesto a la renta? Al impuesto a la renta estamos obligados a pagar todas las personas que tenemos un hecho generador de un ingreso. Es decir, todas las personas que primero tenemos un RUC, somos obligados a pagar el impuesto a la renta. Todas las personas que trabajan bajo relación de dependencia y generan un ingreso están obligados a pagar el impuesto a la renta. Esto lo realizan las empresas, son quienes están obligados a retener este impuesto a la renta partiendo de un avance de $11,890. Para explicarte tranquilamente, insisto, utilizando siempre nuestro término, las plenas, todos quienes generen un ingreso. Lo que se tendrá que hacer es ver si llega a la base o no llega a la base para realizar el pago, hablemos en ventanilla, de este impuesto a la renta. Pero ¿quiénes? Todas las personas que generen un ingreso, desde las personas en relación de dependencia hasta quienes tengamos un RUC, personas naturales o personas jurídicas que son las empresas. ¿Cuál es esta base, Luis? 11.890 para la relación de dependencia, 11.890 para la relación de dependencia, es decir, las personas naturales que tenemos un trabajo, es decir, que aportamos al seguro, que tenemos un trabajo generado a través del Código de Trabajo, si vale la redundancia, esa es la base para las personas naturales. Para las empresas, el valor que se ha generado es del 25% de impuesto a la renta, el 25% de impuesto a la renta, y ahí empezamos a hablar las plenas, pues ya hay cambios, de acuerdo a la ley, se va a aplicar, si no superó la base de los $100,000 de ingreso, solo pagará el 22%, es decir, ya nos empezamos un poco a complicar la historia, y por eso es que vamos a ir poco a poco hablando las plenas para que las personas que nos vean, nos escuchen y es a donde nosotros queremos llegar con este programa, pues hablemos las plenas para las personas naturales, quienes generen un ingreso, sus ventas menos sus gastos y se genere un valor de diferencia, de ganancia de 11.890, tienen que pagar un valor de impuesto a la renta. Quienes no generen ese valor, pues están exentos del pago del impuesto a la renta. Es decir, no tienen que pagar, pero generaron un ingreso. Eso es lo importante, ¿no? La base es 11.890. Si yo genero un valor de 11.890, no pago absolutamente nada. ¿Listo? ¿Qué es lo que más nos va a interesar a nosotros del hecho de las personas naturales? Porque con tanto cambio, bueno, las empresas se manejan de otra manera, podemos también dar un análisis ahí, pero lo más importante es hacia las personas, hacia los emprendedores pequeños, medianos, que a veces llegamos a una confusión por tanto cambio que se va dando y por la necesidad de dinero que tiene el Estado por la crisis que estamos viviendo. Luis, tengo otra pregunta. Esta vez nos escribe Andrea. Ella nos pregunta, ¿cómo se calcula el valor a pagar del impuesto a la renta? Ya, el impuesto a la renta, nuevamente tomando en consideración, ya tenemos una base de los 11.890. Esta es una tabla que prepara año a año el Servicio de Rentas Internas y para el año 2020 la base es 11.890, insisto. De 11.890 para abajo, el valor es cero a pagar. De ahí es una tabla que se va generando, que con mucho gusto, si ustedes podemos proponer o la gente lo propone, podemos presentar unas diapositivas muy sencillas del próximo programa de cómo se calcula. Pero esto es en base al ingreso que cada persona va teniendo, insisto, como persona natural. Obligada o no obligada a llevar contabilidad, va a generar a través de esta base que es una tablita que es muy sencilla, ¿no? Que les digo que las plenas lo van a terminar aprendiendo. Las empresas es el cálculo del 25%, el impuesto a la renta. Ahora, aquí hay que diferenciar. Cuando nosotros hablamos de personas naturales que paguen el anticipo de impuesto a la renta y el pago del anticipo de impuesto a la renta de las empresas. Entonces, pero la pregunta que nos hace Andrea es muy clara. ¿Cómo se calcula el impuesto a la renta? Básicamente, personas naturales sobre una base de una tabla que parte de 11.890,
y las empresas sobre el cálculo del 25% de ese hecho generador, restado en la participación de trabajadores, o, ya les digo, dependiendo si llega o no llega a la base, el 22%. Básicamente ese es el cálculo. Para personas obligadas a llevar contabilidad en adelante, no hay un valor mínimo, ¿listo? Pero para las personas naturales hay el valor mínimo que es 11.890. No sé si ustedes lo tienen claro. He tratado de, como les digo, hablando a las plenas, así es mucho más fácil. Perfecto, muy bien. Sí, muy claro. ¿Y cuáles son los plazos que se tiene para pagar este impuesto? A ver, para pagar el impuesto a la renta, las personas naturales lo tenemos que realizar hasta marzo del año siguiente de cerrado el periodo contable, es decir, el periodo contable. ¿Qué quiero decir? Si estamos hoy en el año 2020, nosotros las personas naturales tenemos que declarar nuestro impuesto a la renta hasta marzo del 2021. ¿Listo? De acuerdo a nuestro 9º dígito del RUC. Y las empresas tienen que pagar, basados también en el 9º dígito del RUC, hasta el mes de abril. Esos son los plazos que se tienen para pagar el impuesto a la renta. ¿Listo? Ya, bueno, ahora también tengo una pregunta yo que me acaba de llegar aquí en el computador que tengo el WhatsApp. Me dice, a ver, que nos expliques, ¿no? Y dice, y en todo caso es importante, yo soy una persona jubilada y tengo, o soy parte de una empresa. ¿Tengo que de alguna manera también yo pagar este impuesto a la renta como persona natural? A ver, las personas naturales que pasan de los 65 años de edad tienen una doble exención de pago del impuesto a la renta. La pregunta es, ¿sí debo pagar impuesto a la renta? Sí, definitivamente sí. Lo que tienes es un aporte del Estado que te da otros 11.890, es decir, un 11.890 inicial y otro 11.890 adicional por ser de tercera edad, a partir de los 65 años. Pero efectivamente tenemos que hacer la declaración porque podría ser una persona que esté jubilada y tenga ingresos superiores a este monto, entonces el Estado ha facilitado y se llama la doble deducción de la base imponible, pero también tiene que pagar impuesto a la renta. Ah, ya, perfecto, es interesante. Estos 11.800 que dices tú es ¿cuánto es lo que has ganado al año, no? Sí, es la resta sobre el ingreso menos los gastos que has generado de tu actividad, restado los gastos personales. Si te da 11.890 sobre esa base, es lo que tú empiezas a pagar. Ah, ya. Es decir, es la utilidad, es la ganancia que tú has generado durante tu año de ejercicio fiscal. Ya, entonces, hablando de la plena, el tema es para que llegues a este valor, repitiendo en todo caso, ¿no? Para que llegues a este valor, tienes que haber deducido lo que son los gastos de educación, de salud y todas esas cosas, ¿no es cierto? Efectivamente. Menos... Eso lo hacen las personas, eso tenemos que ser claros. Esta deducción de gastos personales lo hacen quienes tienen relación de dependencia, y presentan en los trabajos, se presenta en julio, octubre, enero, julio y octubre las proyecciones de gastos, ¿listo? Entonces, en base a eso, uno ya va proyectando lo que va a generar el impuesto a la renta en las personas que tienen relación de dependencia. Las personas independientes tienen que realizarlo una vez hayan logrado determinar su utilidad y sobre eso sus gastos personales. ¿Listo? Hay que tener muy claro que la separación. Quienes hacen relación de dependencia lo hace la empresa y quienes son particulares lo hacen ellos mismos a través de su información anual. Por cierto, Luis, sabemos que existen nuevas normas respecto a este tema. ¿Tú nos puedes decir algo al respecto? Claro, a ver, ahí vamos a hacer una diferenciación de lo que hablamos de impuesto a la renta y los cambios que se han dado al anticipo del pago del impuesto a la renta. Porque como tenemos claro, el anticipo del impuesto a la renta, hablábamos de un adelanto al hecho generador que se va a dar a fines de año, pero el Estado, por esta crisis del coronavirus y por el estado en el que nos encontramos de falta de liquidez, efectivamente, con fecha 27 de julio promulgó que las empresas, 1.188 empresas exactamente, que están bajo el régimen de microempresa que creó el SRI en este año, en 2020, con el catastro de empresas, ¿qué es lo que tienen que hacer estas empresas? Pagar el 2%, o personas naturales, ¿no? Personas naturales o empresas tienen que pagar el 2% de impuestos sobre su hecho de ingresos, sobre sus ingresos. Entonces el Estado, en busca, y como hemos ido viendo poco a poco con las noticias y con la crisis de estos 5 meses del coronavirus, ha habido mucha oposición de parte
del pueblo, de parte de la asamblea, de parte de la comunidad, del pueblo en general, le ha ido cortando el camino al Estado sobre estos ingresos y por tanta crisis y por tanta cosa que se ha dado. Pero obviamente hay que entender que el Estado necesita liquidez. Entonces, lo que iba a recaudar, y digo iba porque recuerden, 27 de julio del 2020 se genera esto que se haga un anticipo de impuesto a la renta. De 1.188 empresas, iba a generar 18.000 millones de dólares de anticipo. Pero, con fecha 11 de agosto, la Corte Constitucional decide que esto es efectivamente algo que no contemplado, no previsto, y suspende la medida y nuevamente regresamos a tablas, es decir, no existe este anticipo para estas 1.188 empresas y debo ser claro que el día de hoy ya se publicó en el registro oficial el tema de una resolución del Servicio de Rentas Internas en la cual el Servicio de Rentas Internas promulga que se suspende la resolución que la Corte Constitucional, porque, bueno, Arito es abogada de las Cortes del Ecuador y nos puede incluso orientar mucho mejor, pero desde el punto de vista contable y de la parte profesional nuestra, entendemos que una resolución de la Corte Constitucional ya es de última instancia, ¿no? Es un poco, Arito, tú nos puedes ayudar explicando luego de la parte mía. Entonces, ¿qué son los cambios? Estamos, los contadores, las personas encargadas de este tema, estamos bastante complicados porque hay cada vez cambios y cambios y cambios. Y pues hablando a las plenas, tendremos que seguir viviendo este tema porque el Estado necesita liquidez, ¿sí? Recuerden que hoy también el día de ayer fue presentado, ya una acción en la Defensoría del Pueblo para que se cumpla con los pagos a los médicos que están retrasados, y todo el sector público está retrasado, pero es obviamente por la falta de liquidez. Y el Estado, a través del hecho generador, que es los tributos, que es del mayor ingreso corriente que tiene el Estado, va a seguir con estos intentos de buscar formas de que se genere dinero, liquidez para las empresas, para el Estado, mejor dicho, y poder cumplir con las obligaciones en el gasto corriente. Entonces, un poco resumiéndoles, hubo el anticipo, se suspendió el anticipo, se eliminó el anticipo. Es decir, esto lo trataremos de hacer en el programa, ciertos tips de qué es los cambios que se van haciendo, porque les aseguro estaremos en estos cambios cada cierto rato, porque insisto, el Estado necesita liquidez y obviamente tiene que echar mano de las personas que generamos renta en el Ecuador. ¿Listo? Ya, gracias. En todo caso, entonces, hablando de la plena nuevamente, como hemos quedado de acuerdo. Así es como es nuestro eslogan, así es. A ver, para quedar de acuerdo y en una situación, más que nada para entrar en situación también en este tema, ¿no? El impuesto a la renta hay que pagar sí o sí. El impuesto a la renta lo paga sí o sí a marzo del 2021 las personas naturales y abril del 2021 las empresas. Ya. Eso no ha variado, no ha cambiado. Hay un cambio para las empresas que están regularizadas de acuerdo al nuevo catastro del 2020, pero hablamos ya de impuesto a la renta. Ya. Lo que se eliminó es el anticipo de estas empresas que estamos hablando, de estas personas, que se hizo un cambio. Les digo cuál es el cambio. Ya no declaran sus impuestos mensualmente, sino lo hacen semestralmente. Ya no son agentes de retención. ¿Listo? Entonces, estas 1.188 empresas que se encuentran catastradas por el Servicio de Rentas Internas ya no tienen que hacer retención, y a estas empresas es a las que se les iba a obligar pagar este anticipo del impuesto a la renta, lo cual no pasó. De ahí a las empresas normales, a quienes están como contribuyentes normales, se sigue haciendo el pago del anticipo de impuesto a la renta en julio y en septiembre. Eso no va a variar. Entonces, hablando de las plenas, lo que se quiso es a estas 1.188 empresas aplicar este anticipo. ¿Listo? Luego de que se había dicho que no se les va a aplicar porque están bajo un régimen simplificado. ¿Listo? Pues hablando de las plenas, el Estado busca de donde sea tratar de poner mano. Bueno, entonces en ese caso, bien que lo dices, yo había pensado que este anticipo era para todas las empresas, pero tú me dices que no es así, ¿no es cierto? No, este pago que se está obligando ahora, que incluso era otro cálculo, era sobre un cálculo del 25% de tu generación de ingreso, esto era para las 1.188 empresas que están bajo este régimen simplificado de microempresas que generó el Estado. ¿Listo? Es sobre esto lo que se ha eliminado el anticipo de impuesto a la renta, que les digo que con fecha 11 de agosto lo hizo la Corte Constitucional,
Pero para las empresas y personas obligadas a llevar contabilidad que están bajo el régimen normal, sigue las cosas pagándose el anticipo en julio y en septiembre como se generaba normalmente. Bueno, entonces estas empresas en septiembre les tocará pues pagar el impuesto a la renta. Así es, Ya, así es. listo, muy bien. Es más, ahí hay igual el SRI por la crisis ha dado plazos de pago que se puedan pagar mensualmente, o sea, ya empieza el tema de un poco del beneficio, entre comillas, que se va dando, pero insisto, como asesor tributario lo que les puedo decir es que el Estado buscará siempre la manera de necesitar liquidez, porque ese es el problema que tenemos como país, ¿no? Recuerden, al ser dolarizado, y que es una ventaja que tenemos de esto, pues el Estado necesita buscar, pero a veces se contradice, porque ya les digo, busca una opinión y es a donde queremos llegar, ¿no? Con la ventaja, con la visión, la escucha de la gente que nos está viendo en la radio mitad del mundo, va a ser fundamental entender que van a estas empresas que ya inicialmente se les dijo que tenían un beneficio, pero el beneficio era que no declaraban, que no retenían, que ahora lo hacían cada 6 meses, que el valor a pagar es del 2% sobre el total de sus ingresos, y adicionalmente se les quería poner este anticipo de impuesto a la renta. Eso fue derogado. Perfecto. Esa es la noticia importante para la mayoría de empresas, porque estamos hablando de 1.188. Las empresas grandes pues se siguen manejando como empresas grandes, ¿no? Listo, Luis, te agradecemos mucho. Obviamente tenemos muy poco tiempo y yo pensaría que dependiendo de cómo estén las situaciones y cómo nuestros amigos deseen saber un poco más, pues podríamos ahondar en el próximo programa sobre esto. Ahora, quiero una situación, nuevamente agradecer a Radio Mitad del Mundo por transmitir este programa, Hablemos las Plenas. También a nuestros auspiciantes, Luis Cadena Consultores Asociados y la empresa Sei National. Y en este sentido, también quiero, a través de la empresa Sei National, hacerles conocer, estimados amigos, que Sei National está promocionando, ya que estamos hablando de la parte de contabilidad, un sistema contable, ¿sí? Que nos ayude específicamente en lo que tiene que ver con la facturación electrónica, ¿no? Un tema también importante del cual también vamos a hablar posteriormente y que es de trascendental, disculpen la redundancia, importancia, ya que, bueno, Luis, tú nos puedes dar un preámbulo un poquito más detallado sobre cuál es la importancia de esto de la facturación electrónica. La facturación electrónica, pues, a ver, la importancia radical de esto es que en el año 2022, de acuerdo a disposiciones del Servicio de Rentas Internas, entraremos todos a facturación electrónica, todos los contribuyentes entraremos a facturación electrónica en el año 2022, que es Galápagos, es la última fase que ingresa en este concepto. De ahí ya se ha ido poco a poco implementando las empresas, las personas, las instituciones a esta facturación electrónica. ¿Cuál es el beneficio de la facturación electrónica? Simple y sencillamente es tener la información en ese momento exacto de cuál es lo que yo genero como ingreso, qué es lo que genero yo como gasto y qué es lo que retengo. De tal manera que anualmente los contadores nos convertiremos en auditores, porque el Servicio de Rentas Internas ya tendrá nuestra información de cuánto vendí y cuánto gasté. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es eliminar el papeleo. Claro, así es. El papeleo para el contribuyente. Listo, sí, entonces. La autorización viene diaria, viene en forma ordenada, generada vía online por el Servicio de Rentas Internas. Listo, el beneficio es tener la información oportuna por parte del Servicio de Rentas Internas. Sí, ese es el beneficio. En ese sentido, entonces, estimados amigos, como les comentaba, Sei National está pues poniéndonos a las órdenes este sistema contable que además obviamente de la facturación electrónica pues tiene las bondades de el sistema contable como tal, ¿no? Bueno, en ese sentido te doy paso, Arito, por favor. Queridos amigos, otro segmento que quiero invitarles que participen con nosotros, que compartan con nosotros, es respecto a sus emprendimientos. Les invito a que nos llamen, nos comenten sobre su emprendimiento. Puede ser una llamada a través de un video, como ustedes tengan a bien. Aquí serán siempre bien recibidos. Así también, estimados amigos, vamos a optar por felicitar y estar de acuerdo a sus llamadas a los cumpleañeros, ¿no? Y en ese sentido, entonces, también les encomiamos para que nos llamen
y felicitar pues a sus seres queridos, a las personas con quienes ustedes deseen hacer llegar este saludo, ¿sí? Finalmente, justamente para ya terminar el programa, vamos a hacer un avance de nuestra próxima Hablemos las Plenas, ¿sí? Y será pues hablar sobre esto que tiene que ver con la facturación electrónica. Ya hablamos un poco y Luis ya nos informó lo que tácitamente representa esto de la facturación electrónica, pero estimados amigos, vamos a nuevamente tener la oportunidad de escucharle a él y ahondar en este tema de qué es la facturación electrónica. Sin más, quiero agradecerles y te doy paso pues, Arito, para finalizar con el programa. Para nosotros ha sido un infinito honor, un infinito gusto compartir esta tarde con ustedes. Yo quiero despedirme diciéndoles a todos que nos cuidemos mucho respecto a esta situación de la pandemia que estamos pasando. No nos olvidemos del uso de la mascarilla, guardar distancia y tomar las medidas de higiene correspondientes para salir bien de esta crisis. Por un lado. Por otro lado, les invito a todos ustedes, amigos, a hacer la obra buena del día. No seamos indiferentes cuando veamos un animalito en la calle. Démosle de comer. Si está en nuestro alcance, ayudemos. Hagamos la obra buena del día. Demos un paso más allá de la compasión. Seamos mejores personas. Gracias con todos, ¿no? Listo. Luis, tus palabras finales, por favor. Bueno, mis palabras finales. Primero, aprovechar el tercer segmento para felicitar. Nosotros en la consultora tuvimos un cumpleañero esta semana, Javier Carcelén. Un abrazo, un deseo de muy feliz cumpleaños, que lo haya pasado bien en su juventud. Es un muchacho que vale mucho, que tiene muchas capacidades, así que un abrazo igual a la distancia, aprovechando el espacio que ustedes están generando y que estamos generando todos con los saludos. Y decirles que sí, que vamos a hablar las plenas sobre temas de temas tributarios, temas contables, temas legales y todo lo demás con toda la confianza. El tema de la facturación electrónica tiene que ver mucho con del sistema contable, muchas otras cosas más que a ustedes les puede interesar, así que comuníquense pues al celular que ya Edison nos proporcionó. Estamos a las órdenes. La idea es ir mejorando poco a poco, darle a este emprendimiento la dinámica que necesita de hablar las plenas y las cosas con claridad, sin mucho darnos las vueltas. Así que yo agradecido, estaremos efectivamente generando más información, más capacitación para las personas, y pues no dejen de vernos y efectivamente hagamos una patria mejor, un país diferente, generando este tipo de programas y de emprendimientos, que las personas entiendan con claridad, hablando las plenas. Así que muchas gracias y a ustedes un agradecimiento y pues suerte. Vamos ahí con el segundo, la segunda edición del programa y a crecer. Eso es lo único que les digo. Acompáñennos a todos y muchas gracias de quienes nos ven y nos escuchan por la radio Mitad del Mundo. Así que a ustedes, Arito, Edison, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Bueno, muy bien, muchas gracias Luis, muchas gracias Araceli. Ha sido un gusto estar este momento con ustedes y mis últimas palabras del programa, por supuesto, ¿no? Nuevamente, pues desearles, hacer hincapié en lo que dijo Araceli, por favor, cuidarnos mucho, respetar las normas que se están viviendo con base en lo que estamos atravesando. Hagamos la buena acción